En el segmento anterior yo les narraba lo que me había ocurrido con los hermanos mayores, las voces, el golpe que me di en la cabeza y que le pregunté a mi padre si yo podía continuar acudiendo a mis clases normalmente. Ya estaba aburrido de estar en casa y papá me dijo, bueno, anda, si no te sientes bien, pues te quedas aquí en casa, regresas, no hay ningún problema. Y así lo hice. Comencé entonces una vida normal, comencé a ir a clases. Las personas me preguntaban que qué me había pasado y yo les decía que había sido un accidente que había tenido y me había golpeado allí en la cabeza. Y las únicas dos personas que sabían lo que realmente había sucedido eran Rafito y Miguel Ángel. Pero les prohibí a ellos que me hablaran o me preguntaran sobre el asunto, sobre ese acontecimiento, puesto que había una reacción en mí inmediata, apenas lo recordaba, o ellos me lo recordaban, que era que los ojos se me ponían completamente rojos. Total que bueno, fueron pasando los días, todo transcurrió normal y pasaron un par de años después de eso. No se habló más del tema, todo iba transcurriendo bajo la mayor tranquilidad y normalidad. Sucedió que en una oportunidad, papá llegó a mediodía de su consulta, papá era odontólogo y él pasaba consulta en la mañana, a mediodía iba a la casa y en la tarde pasaba consulta en otro consultorio. A él acostumbraba a comprar un pequeño periódico, un periódico no muy grande, que a mí no me gustaba porque no era de los mejores periódicos para las noticias que había que leer. Pero papá lo compraba porque era un periódico muy práctico, era pequeño, fácil de llevar. Mientras esperábamos la comida y papá revisaba sus casos en la mesa del comedor, los casos que tendría que colocar en horas de la tarde, prótesis dentales, etcétera, yo me puse a hojear aquel pequeño periódico. Y no sé por qué me llamó la atención un pequeño artículo de una sola cuartilla y comencé a leerlo. Se llamaba Extraño caso en Lima, Perú. Bueno, comencé a leerlo y decía: a nuestra redacción acudió un joven que nos explicó que le había pasado esto y esto y esto y esto. Yo quedé admirado porque cuando yo leí eso, me daba cuenta que lo que ese joven estaba explicando era exactamente lo mismo que a mí me había ocurrido. Yo quedé admirado, estaban perfectamente narrado lo que a mí me había ocurrido 2 años antes, con la cuestión del golpe y los extraterrestres. Me acerqué a papá y le dije: papá, mire esto. Entonces papá lo leyó y me dijo: extraño, ¿verdad? Sí, ¿verdad que es bien raro? Bueno, eso fue lo que a mí me pasó la vez pasada y que yo no te quise decir nada. Me dijo: ¿cuándo? La vez del golpe en la cabeza. Me dijo: ¿verdad? Sí, eso fue lo que pasó. Entonces yo no estaba loco. Eso no me lo imaginé, sino que eso realmente me estaba sucediendo. Papá, impresionado, llamó a mamá, le leyó el artículo y le dijo: mira, el muchacho dice que esto fue lo que le sucedió, que esto fue lo que le ocurrió, lo que le sucedió. Y bueno, conversamos un poco sobre el tema y yo quedé con una gran inquietud de comenzar a investigar de qué se trataba eso. Cerca de mi casa había una pequeña iglesia y yo fui a hablar con el sacerdote sin decirle lo que me había pasado para ver si conseguía algunas respuestas dentro de la religión cristiana sobre lo que me había ocurrido. Y empecé a ir una y otra vez, una y otra conversación y le comenzaba a preguntar algunas cosas y otras. Cuando llegaba a cierto punto que él consideraba álgidos, me decía: yo no te puedo responder eso porque eso es un misterio, eso no tiene explicación. Y bueno, luego le preguntaba otras cosas y me decía la misma respuesta. Total que yo llegué a la conclusión que ahí no iba a conseguir las respuestas a lo que realmente me había ocurrido. Fue entonces cuando me acerqué a los testigos de Jehová a preguntar y tratar de conseguir alguna respuesta. Estuve con ellos acompañándolos un tiempo, conversando, nada. También lo hice con los mormones, esta religión organizada por Joseph Smith. Y comencé a leer sus libros y comencé a hablar con ellos.
conseguí ciertas cosas, pero realmente no conseguía respuesta a lo que me estaba ocurriendo. Y así fui de una cosa a otra, terminé leyendo libros sobre budismo, tampoco allí encontré respuesta. Metafísica, tampoco encontré respuesta allí. Terminé conociendo tanto, por cierto, sobre metafísica, que un buen día comencé a dar clases de metafísica en algunas partes, porque bueno, todos los libros de metafísica que estaban a mi alcance los pude leer y pude lograr explicar varias cosas con esos libros. Total que bueno, continuaba leyendo y buscando una y otra vez por aquí y por allá, pero no terminaba de dar con esto. Yo continué mis estudios. Mis estudios estuvieron un poco accidentados. Tuve que repetir algunos años de bachillerato y eso hizo que, bueno, que llegó un momento en que ya adquirí la mayoría de edad, ya eran más de 18 años de edad. Tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar y entonces comencé a estudiar en la misma institución donde estaba, pero en horas de la noche. Bueno, un buen día que llegué a clases me conseguí con una persona que conocía, que estudiaba con nosotros, y que él pocos lo trataban. Era un muchacho que a mí me daba impresión de que no era una mala persona, pero tenía el vicio de consumir marihuana y eso hacía que los demás lo rechazaran. El único que se acercaba a hablar con él era yo y yo le decía que por qué hacía eso. Entonces él me decía que él estaba buscando su verdad. Yo es que estoy en la búsqueda de mi verdad. Y yo, no vale, la búsqueda de lo único que tú tienes que hacer es entrar a clases y estudiar y ya, o sea, déjate de estar consumiendo eso, que eso es tóxico y tal. Bueno, un día que llegué a clases un poco tarde, iba muy apurado a clases, me encuentro con que David está en la parte de afuera del salón. Y me dice, te estaba esperando. Y yo le digo, no vale, pero no, ¿cómo que me estabas esperando? ¿No estás viendo la hora que es? Debiste haber entrado a clase. No, es que tengo que hablar contigo porque encontré mi verdad. Y yo le digo, cónchale, David, ahí estás otra vez drogado. No, Pedro, te lo juro, no estoy drogado. Es que encontré mi verdad y quiero compartirla contigo. Yo no tengo más nadie con quien hablar de estas cosas. Tú eres mi único amigo, la única persona con la que yo puedo hablar. Aquello me conmovió un poco. Y yo le dije, ok, pero entremos a clase. Y dijo, no, es que quiero que me acompañes al sitio del que te estoy hablando. Y yo le dije, no, mira, David, yo no voy a ir a ninguno de esos sitios extraños a los que tú puedes estar, a quién sabe qué antro o qué lugar. Yo te agradezco. No, Pedro, yo sé que tú eres una persona sana. No, de ninguna manera. Esto es otra cosa. Acompáñame, por favor, acompáñame. Algo me dijo que lo acompañara. Y yo le dije, mira, yo te voy a acompañar, pero si me metes en un problema o en un sitio de estos donde hay cuestiones inadecuadas, ilegales, vamos a tener un problema tú y yo bastante serio y vamos a cortar la amistad y no voy a querer saber nunca más nada de ti. Dijo, no, Pedro, te lo juro que no es nada de eso, acompáñame. Él tenía un carrito Valiant que le había comprado su papá para ir a clases y él también trabajaba y entonces, bueno, él tenía ese carrito y en ese carro nos fuimos a una urbanización en la ciudad en la que vivíamos, una urbanización al otro extremo de la ciudad donde nosotros estábamos. Era un sitio muy bonito, de clase media alta. Cuando nos fuimos aproximando, llegamos a la calle donde estaba el lugar al que íbamos. Yo me di cuenta que allí habían una cantidad de vehículos con placas oficiales, placas del Ministerio de la Defensa, placas del Ministerio de Relaciones Interiores, placas de distinto tipo, y había algunos soldados de distintas fuerzas. Unos estaban del ejército, otros estaban de la aviación, había también soldados de las fuerzas navales, había algunos policías. Aquello me impresionó. Y eran vehículos oficiales, vehículos grandes, vehículos muy bonitos. Me dijo, aquí es. Yo pensé, ¿en qué me estará metiendo este amigo? Nos bajamos del carro y me dijo, vamos rápido, que ya están empezando. Cuando entré, lo primero que veo es un emblema que dice Centro Cósmico de Superación Integral. Centro Cósmico de Superación Integral o de Superación Interior. No recuerdo exactamente de qué se trataba.
La exactitud del nombre no recuerdo en este momento. Entramos y era una casa muy lujosa, perfectamente arreglada como lugar para reuniones y conferencias. Me impresionó que cuando entramos al sitio donde se estaba dando la conferencia, había una persona, un conferencista ciertamente, pero noté que casi todas las personas que estaban allí eran personas bien vestidas, bien arregladas. Había oficiales, varios oficiales de la Fuerza Aérea con su uniforme. Había oficiales, damas y caballeros de las fuerzas navales, habían otros del ejército, habían otras personalidades, unas personalidades por aquí, otras personalidades por allá. Y bueno, llegamos y nos sentamos en la parte más alta, donde estaban unas sillas desocupadas, y nos sentamos a ver a aquel conferencista. Lo que comenzó allí, o lo que ocurrió allí en esa conferencia, la persona que estaba hablando y los temas que estaban tocando eran absolutamente importantes, trascendentes y maravillosos. En un próximo capítulo les hablaré de ello.